A continuación te voy a presentar la resolución del siguiente ejercicio. Nos piden calcular la longitud de los segmentos que faltan. Tenemos entonces este gráfico en donde observamos la presencia de las rectas P y R, que son dos rectas secantes, ya que en algún momento estas rectas se cruzarían si es que las prolongaríamos, y estas rectas están cortadas por cuatro rectas, las rectas A, B, C y D, las cuales, de acuerdo a la información, son paralelas entre sí. Entonces, por estas condiciones, este ejercicio lo podemos resolver aplicando el teorema de Tales. Fíjate que ya conocemos la longitud de ciertos segmentos. Por ejemplo, este segmento mide 4 unidades, este 6, este 8 y este 10. Y justamente el objetivo de este ejercicio es calcular cuánto mide este segmento X y este segmento Y, que son los desconocidos. Bien, entonces vamos a aplicar el teorema de Tales para resolver este ejercicio. En base al principio que tiene este teorema, debemos relacionar cuatro segmentos y formar las respectivas proporciones. La particularidad de este ejercicio es que tenemos la presencia de dos segmentos desconocidos, por lo tanto es importantísimo escoger bien esos segmentos para poder resolver el ejercicio. Bueno, fíjate, si yo tomo por ejemplo esta parte del dibujo donde relacionaría los segmentos Y y X, y por este lado entonces los segmentos de 4 unidades y 6 unidades, voy a tener un problema al tratar de resolver el ejercicio, ya que fíjate, si planteo el teorema de Tales con cualquiera de las dos formas que he explicado anteriormente, se presenta lo siguiente. Por ejemplo, la primera forma de relacionar sería esta, que la razón entre Y y X debe ser igual a la razón entre 4 y 6. O lo que se menciona también así, y es a X como 4 es a 6. Como tú recordarás, esto en matemáticas se conoce como una ecuación, pero tengo un problema porque tengo dos incógnitas, tengo dos datos que son desconocidos. No puedo resolver esa ecuación. Por lo tanto, fíjate, no puedo aplicar el teorema de Tales escogiendo estos cuatro segmentos. No es lo que me va a permitir resolver el ejercicio. Entonces, cuando tú tengas este modelo de ejercicios en donde ya tienes más de una incógnita, primero tienes que seleccionar los segmentos más apropiados. Por ejemplo, aquí, lo que yo escogería serían estos segmentos, este que se llama X, este segmento de 10, y por este lado entonces el segmento de 6 y el segmento de 8 unidades. Bueno, tomemos en cuenta que el ejercicio no nos especifica qué unidades de medida estamos trabajando, pueden ser metros, centímetros o lo que sea. Eso es lo de menos. Bien, entonces mira, tomando en cuenta estos cuatro segmentos, voy a plantear el teorema de Tales de la siguiente forma. Voy a poner que la razón entre X y 10 debe ser igual a la razón entre 6 y 8. O lo que se menciona también de esta forma, X es a 10 como 6 es a 8. Ahí estoy tomando como referencia esta forma de plantear la proporcionalidad entre segmentos. Bien, una vez propuesta ya la proporcionalidad, tenemos que resolver esto que en matemática lo conocemos como una ecuación, y se aplica el principio fundamental de las proporciones, la que nos indica que el producto de los extremos, es decir, X por 8, o lo mismo es poner 8 por X, el producto de los extremos debe ser igual al producto de los medios, en este caso lo estoy identificando con rojo, que es el producto de 10 por 6, o al revés, 6 por 10, no hay problema. En este caso voy a hacer la multiplicación directa, 10 por 6, que es igual a 60. Y ahora voy a resolver ya esta ecuación. Recuerda que el siguiente paso aquí consiste en quitar este 8. Y entonces, para quitar este 8 que está multiplicando a X, lo que debo hacer aquí es dividir para 8. Y lo que hago en un lado de la ecuación, hago en el otro lado. De esa manera se mantiene la igualdad. Con esto, entonces, a continuación, lo que hago es simplificar. Este 8 con este 8 se simplificaría. Recuerda que aquí nos da como respuesta 1. Y 1 por X es simplemente X. Esto es igual. Ahora, por este lado, 60 dividido para 8 no nos da un resultado exacto. Voy a presentarte la respuesta de dos maneras, en forma de fracción y también en forma decimal. Por ejemplo, la fracción 60 octavos puedo simplificarla. Vamos haciendo esto. La mitad de 60 es 30 y la mitad de 8 es 4.
Pero esto puedo seguir simplificando. La mitad de 30 es 15 y la mitad de 4 es 2. En este caso ya llego a la fracción irreducible. La respuesta entonces en este caso es la siguiente. X es igual a 15 medios. Esta ya sería la solución. Ahora depende cómo te pidan la respuesta. Puede ser en forma de fracción o esto también puedo pasarlo a forma decimal. La mitad de 15 en este caso es 7.5. Ya tengo entonces la respuesta para X. Este dato lo voy, por ejemplo, a poner en mi gráfico para saber que ya conozco uno de los valores que eran desconocidos al inicio. En este caso lo voy a poner como fracción. Entonces X sabemos que vale 15 medios. Perfecto. Pero ahora nos falta encontrar el valor de Y, porque en este ejercicio tenemos dos incógnitas, tenemos dos datos que son desconocidos, pero bueno, ya conocemos uno de ellos, ya sabemos cuánto vale X. Ahora, para encontrar el valor de Y tenemos algunas estrategias. Aquí te voy a mostrar dos opciones que tienes para resolver. La primera opción sería trabajar con estos cuatro segmentos entre Y y X, que X ya conozco lo que vale, y entre 4 y 6. Esa va a ser la primera opción. Entonces, aplicando el teorema de Tales, voy a plantear la proporcionalidad, en este caso de la siguiente forma. Voy a encontrar la proporcionalidad así. Y es a 4, lo voy a poner acá. Y es a 4, como en este caso X, que vale 15 medios, esto es a 6. Así quedaría la proporcionalidad, tomando como referencia esta forma. Mira, A es a C como B es a D. Entonces, Y es a 4, como en este caso X es 15 medios es a 6. Y aquí nuevamente voy a aplicar el principio fundamental de las proporciones, que nos indica que el producto de los extremos, es decir, 6 por Y, debe ser igual al producto de los medios, que en este caso es 4 por 15 medios. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, antes de despejar ya la letra Y, lo que voy a hacer primero es resolver esta multiplicación para evitar la presencia de denominadores, quedándome de la siguiente forma. 6 por Y es igual, mira, aquí yo puedo simplificar entre el 4 y el 2. Puedo hacer lo siguiente, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. Recuerda que este 4 lo puedo ver como una fracción si pongo el denominador el 1. Y lo único que me queda por multiplicar son en los numeradores el 2 por el 15, lo cual me da de respuesta 30. En el denominador me queda 1 por 1, 1, que no necesito escribirlo. Y ahora sí voy a resolver la ecuación. Finalmente tengo esto, ¿verdad? 6y igual a 30. Recuerda que esto es una multiplicación y para quitar ese 6 que le está multiplicando a la letra Y, lo que hago es dividir para 6 ambos lados de la ecuación. A pesar de que tú seguramente ya sabes la respuesta de esta parte del ejercicio sin hacer este procedimiento matemático. Entonces aquí se simplifica y me queda aquí que Y es igual a que 30 sextos puedo resolver, es una división exacta, 30 dividido para 6 y esto es igual a 5. Ya tengo entonces la respuesta para Y, aplicando en este caso la proporcionalidad entre estos cuatro segmentos. Pero quiero mostrarte una segunda alternativa para encontrar el valor de Y, que es la siguiente. Bueno, voy a borrar esta parte del ejercicio, en este caso pues por cuestión de espacio. Quiero que tomes en cuenta lo siguiente. Si bien el teorema de Tales nos presenta la proporcionalidad entre segmentos que están conectados o que están seguidos, por decirlo así, uno a continuación de otro, pero no necesariamente tengo que aplicar el teorema de Tales así. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo trabajar el teorema de Tales, por ejemplo, entre el segmento Y y el segmento de 10 unidades con los correspondientes segmentos de 4 unidades y este segmento de 8 unidades. Puedo trabajar el teorema de Tales de esa forma. Es decir, no es obligatorio que los segmentos deban estar conectados, deban estar uno a continuación de otro o uno al lado de otro. No es indispensable. Mira, si yo trabajo la proporcionalidad con estos segmentos tendría lo siguiente. Por ejemplo, voy a ponerlo así, que Y es a 10, voy a ponerlo aquí, Y es a 10, como, entonces 4
es a 8. 4 sobre 8. Lo que quiere decir la razón entre y y 10 debe ser igual a la razón entre 4 y 8. Fíjate otras cosas que puedes también aplicar en este tipo de ejercicios. Antes de aplicar el proceso o el principio fundamental de las proporciones, puedo simplificar esta fracción 4/8. Sacando aquí la cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 8 es 2. Por lo tanto, la proporción me queda ahora así. Y sobre 10 debe ser igual a 1/2. O lo que mencionaríamos, y es a 10 como 1 es a 2. Y ahora sí aplico el proceso de resolución de la ecuación a través del principio de las proporciones, que me indica que el producto de los extremos, es decir, 2 por y, debe ser igual al producto de los medios, en este caso 10 por 1, que esto es igual a 10. Y para resolver aquí la ecuación, este 2 que le está multiplicando a la y, lo quito dividiendo ambos lados de la ecuación para 2. De esta forma se simplifica el 2. Bueno, voy a continuar por acá. ¿Y qué tendría entonces? ¿Y a qué va a ser igual? Aquí tengo la fracción 10 medios que equivale a dividir 10 para 2, lo cual me da como respuesta 5, que es el mismo resultado que obtuve por el otro proceso. Con lo cual quiero que entiendas justamente que el teorema de Tales no necesariamente tiene que aplicarse cuando los segmentos están seguidos, están uno junto al otro. No, tú puedes trabajar con diferentes segmentos siempre y cuando escojas los adecuados para formar la debida proporción. Bueno, espero que este video te haya ayudado, te haya servido para comprender de mejor manera la aplicación del teorema de Tales. Como siempre, agradezco muchísimo tu apoyo y hasta la próxima.